Todos tenemos un estilo propio, lo que nos gusta, lo que preferimos. Pero en algo siempre coincidimos. La radio. Radiosolar.com.ar. sabe qué te gusta ¿Qué te gusta? y te lo trae. Radio Online. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas a Radio Solar, en nuestro canal de YouTube y también en el programa de Mate Express en radiosolar.com.ar. Hoy estamos en un encuentro muy interesante para navegar, para conocer dentro del mundo de la política y también de lo personal. Vamos a estar compartiendo en este momento con la diputada de la provincia de Buenos Aires, Mónica Frade. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por la invitación. Muy bien. Un placer recibirte. Te he conocido particularmente a través de una exposición en Cámara de Diputados, en una votación que se realizó a principios de octubre, si mal no recuerdo, fue el 7 de octubre, en donde se trataba un tema hoy muy de actualidad y un tema muy interesante para conocer y para poder indagar un poco, ya que en tu exposición pediste reflexionar, poder conocer otros ámbitos, otros campos también de acción y no solamente uno solo. ¿Cómo te sentiste cuando te expusiste de esta manera? Me sentí sola, estaba objetivamente sola, pero me sentí tranquila con mi conciencia. De hecho, lo dije y pedí a los diputados, esto tiene que ver con la votación para la reserva de la compra de las vacunas COVID. La verdad que sentía que estaba en una película donde celebraban un verdadero bochorno, celebraban una ley que parece escrita por los laboratorios, por eso hablé de la dictadura y la extorsión de los laboratorios, y yo jamás voy a votar en favor ni de los laboratorios ni en contra del pueblo argentino, y menos de la Constitución Nacional, que es por la que voté. Así que me parecía que era ciencia ficción lo que estaba escuchando, o sea, una celebración por algo que me pareció un bochorno. Te consulto, ¿podrías compartirnos o comentarnos un poco de qué trata para entender y comprender esta ley? Sí. Bueno, en realidad se votó, lo que se puso a consideración y que tiene media sanción es la reserva de la compra por el Estado argentino de las vacunas COVID. El gobierno puso a consideración esta ley, se votó, se trató muy rápido. Nosotros las leyes siempre van a una comisión primero, a la que corresponde por la temática, se trata en comisión, ahí se escuchan voces que se supone que nos asesoran, nos informan, y luego se vota en el recinto. Lo que estábamos votando era un despacho de comisión donde se habilitaba la compra de esas vacunas en un cheque en blanco prácticamente al gobierno, con algunos artículos que fueron los que me alarmaron. El primero y más importante es las cláusulas de confidencialidad que se han votado, donde habilita al gobierno argentino a contratar la compra de esas vacunas, garantizándole a los laboratorios, que no sabemos cuáles son, porque no sabemos qué vacuna tampoco, la confidencialidad, cláusulas de confidencialidad. Cuando el miembro informante, el diputado oficialista Pablo Yetling, informa sobre las cláusulas de confidencialidad, nos da tranquilidad diciendo que íbamos a saber cuántas vacunas compraban, a qué monto. Lo que no íbamos a saber era la composición de la vacuna. Quiere decir que todo el que se vaya a poner la vacuna, a diferencia de cualquier medicamento que tiene un prospecto donde dice cuál es la composición y las contraindicaciones, no va a saber porque es una cláusula secreta para los laboratorios. En segundo lugar, se le daba a los laboratorios lo que se llama prórroga de jurisdicción. ¿Qué es esto? Que si el Estado argentino tiene que demandar a alguno de los laboratorios por algún incumplimiento del contrato, por algo derivado de la vacuna, tiene que ir al Poder Judicial de origen de esos laboratorios. No puede demandarlos, o sea, es como renunciar a nuestra soberanía judicial y tenemos que demandar a los laboratorios en sus países de orígenes.
Y si las vacunas traen alguna consecuencia, porque vos sabés que las vacunas no están en etapa experimental completa, sino que las más avanzadas tienen apenas unas pruebas de 10.000 personas, los voluntarios que se están ofreciendo, pero la realidad es que no ha cumplido con todas las etapas de cualquier vacuna, pues entonces, por las consecuencias que pueden derivar en la aplicación de esa vacuna, cualquier problema que tenga quien se la aplicó, van a ser responsables el Estado argentino solidariamente con los laboratorios. Quiere decir que vamos a socializar los desastres que puedan derivar de una vacuna que no está suficientemente probada. Estas son a grandes rasgos las cosas que definieron mi abstención, y decir lo que dije en el Congreso, donde la verdad que pedí de corazón que escucharan las voces y que escucharan además qué estaba pasando en otras partes del mundo no tan lejanas a nosotros, porque, digamos, en realidad nos están extorsionando con que es necesario rápidamente comprar esas vacunas para no quedarnos sin ellas, porque en el mundo hay poca producción y muchos habitantes, y entonces nos están corriendo con que la única salida para la pandemia es la vacuna, y que tenemos pocas vacunas. Y esto fue el argumento de todos los que votaron esto. Me genera muchas preguntas lo que me estás compartiendo, porque uno investigando, estudiando y un poco conocedor también del mundo que está relacionado con la naturaleza, que es el origen de todo lo que tenemos, y que a veces pareciera que nos olvidamos que lo que comemos, lo que vestimos, que el sustento, que la economía proviene de un recurso natural siempre. Y que a veces nos olvidamos de investigar que ese recurso va a traer soluciones y que las tiene ya de hace cientos de años en realidad. Esto lo digo con causa de conocimiento, ¿no? por ser un estudiante del tema también. Y uno escucha a veces médicos, incluso argentinos, que viven en otros países, que aplicaron otras temáticas, otros científicos y médicos que ponen en tela de juicio y en cuestionamiento, y que piden evidencia científica y que también piden que, ya sea de Argentina o de otros lugares, que se hagan análisis clínicos sobre diversas alternativas, y todo esto parece hacerse un poco de mirada al costado. Da la sensación de que se trata de imponer algo cuando empiezan a aparecer alternativas como los últimos estudios del CONICET también, que trajeron nuevas visiones, como una vacuna oral que se estuvo desarrollando también en Argentina, que se le ha quitado aparentemente el financiamiento. Entonces, uno observa a diferentes personas, recuerdo a una viróloga de Italia muy reconocida, pero que de repente cuando puso el punto aparte y dijo acá hay que avanzar y estudiar más porque hay algo raro, ya la empezaron a desprestigiar. Pareciera ser que la temática es o estás de este lado o te desprestigiamos. Entonces, acá entra el juego de la polaridad, ¿no? Del blanco, el negro, el bueno y el malo. Y es que en realidad deberíamos de empezar a tener un debate en donde podamos hacer brillar las ideas en beneficio de todos. Considero, o me da la sensación, quizás es mi inocencia, de que la política debería de servir para eso. Y me lleva a la pregunta de vos en el camino y en la actividad política, ¿qué sentís al caminar este mundo de la política? Bueno, a ver, yo es la primera vez, soy una señora grande y es la primera vez que ocupo un cargo público. Por lo tanto, mi chip es muy distinto al del funcionamiento de si bien siempre milité en política, milité en lo social y demás, pero la verdad que no logro comprender, o sí comprendo, no comparto, el funcionamiento quizá corporativa de muchas situaciones dentro de, en este caso, el Congreso, que para mí es un honor ocupar ese lugar, no hace falta que lo diga, pero también es un lugar que me lleva a mucho conflicto interno, y me lleva, o sea, yo no participo de los códigos, ellos le llaman código, de los códigos tradicionales, digamos, ¿no? Entonces, en realidad voy a desentonar seguramente muchas veces, porque creo que cuando uno está ahí, y te voy a explicar qué me pasa, y esto es muy íntimo, pero siento que somos 257 personas de las que están dependiendo 45 millones de habitantes. Y esto, analizado fríamente,
a uno le tiene que generar un nivel de responsabilidad que casi por momentos te atormenta, porque ¿quién soy yo para estar definiendo o legislando qué tiene que hacer o no una persona, ¿no? Esto todo el tiempo me lo estoy preguntando. Entonces eso hace que uno estudie las cosas que entran, porque te imaginás que nada más cercano a mi vida que la medicina, en el sentido de que, digamos, siempre me dediqué a herramientas de transparencia, todo lo legal, digamos, desde en la coalición cívica, en todo aquello que tenga que ver con lo institucional, pero de golpe entra un proyecto de estos que me parece sumamente importante y te obliga a zambullirte en este mundo de qué pasa con la vacuna y qué pasa con los otros caminos alternativos. Y es ahí donde voy corriendo velos y voy encontrándome con todas las posibilidades que se abren o que se pueden abrir, pero que en el Congreso se encargaron de no abrir. Y hay muchos compañeros, muchos diputados que son de muy buena fe, es decir, no pongo en duda su buena fe, no pongo en duda su responsabilidad, pero que la verdad que no los he comprendido. Muchos se han movido por el miedo. Hay alguien que me dijo, pero la gente tiene miedo, como compartiendo esta necesidad del gobierno de dar tranquilidad a la sociedad, diciéndole, quédate tranquila que viene la vacuna y vos solucionas tu vida, de alguna manera resolviendo todos los desastres que han hecho estos meses, y además no compartiendo esto de que, a ver, yo no puedo votar por algo que yo no haría. Si yo jamás me aplicaría esa vacuna, yo no podría votar para que se la aplique otro. Después, si otro se la quiere aplicar, que cada uno haga lo que le parezca. Es un tema de conflicto interno. Entonces, cuando yo le pregunté, o le preguntaba a algún diputado, ¿vos te la vas a poner? Me decían, ni loco, ni loca. Pero después la votaron. Entonces, estas son las cosas que... yo el otro día estaba muy consternada en el Congreso. Muy consternada, y por supuesto hubiera hablado mucho más si no fuera porque Sergio Massa me puso el límite riguroso de los 3 minutos, como nos pone a todos, pero en mi caso fue más riguroso, porque creo que frente a algo así, se deben escuchar a todos, se deben correr los velos, se deben escuchar a toda esa corriente de médicos, bioquímicos, investigadores, que desafían a la OMS, que se viene equivocando demasiado y en cuyo seno hay demasiados negocios compartidos. Entonces yo, si me tengo que enrolar, me voy a enrolar en los médicos que están desafiando todo eso, con todos los problemas que eso trae, porque vos recién decías, desacreditan, pues yo no te puedo decir lo que fue desde ese día a hoy. Bueno, no hace falta, lo he visto, lo he leído, bueno, y he visto. Por eso, digamos, no, a mí no me va a mover del camino, en todo caso me motiva, y lo único que hace es reafirmar que por ahí hay que ir, cuando los intereses que se cruzan se te vienen todos a la yugular. Pero son luchas desiguales, pero son las luchas que tenemos que dar. Y yo por eso apelé y exhorté a los diputados a que escuchen, y ahora lo hago con los senadores, que son los que le van a dar la otra media sanción, para que la ley se sancione. Yo espero que escuchen. No digo que vayan a cambiar el voto, no lo van a cambiar porque el negocio está cerrado. Pero que escuchen, y que alguno genere algún conflicto interno. Vamos a ver, a veces existen ciertas situaciones que pueden hacer reflexionar y pensar. Yo creo que el cuestionamiento es muy interesante. Nosotros denominamos aquí en Radio Solar que la pregunta es la oración de la sabiduría, mejores preguntas, mejores respuestas, y aquel que reflexiona empieza a comprender dónde está durmiendo. Siempre pienso en esto de dormir con la conciencia tranquila. Y me pregunto, en estos lugares, las personas que toman, ya sea por miedo, que el miedo, por cierto, es una gran herramienta de conocimiento, dependiendo para quién y cómo la quiera utilizar, entonces tomen una conciencia de decir, voy a votar a favor de algo que no lo incorporaría en mi persona, en mi cuerpo, y menos en los niños que esté criando, en mis hijos, en mis hijas.
Entonces, pero más allá de eso, más allá de las etiquetas del pro vacuna o del antivacuna, que sigue siendo lo mismo, malo, bueno, blanco y negro, con la diversidad de colores que existen. La pregunta acá sería, realmente, si te van a ofrecer un tipo de alimento, pero con la posibilidad de que vos nunca sepas qué ingredientes hay, ¿lo comprarías? Entonces, esa pregunta es lo mismo. Si te van a ofrecer algo que supuestamente te generaría una situación, yo me informé con respecto con especialistas en la medicina cómo funciona una vacuna y de qué se trata. Sin embargo, toda esta gente, que sí son personas que dirían, yo no tengo problema, darme una vacuna o esto o el otro, si es necesario, pero este tipo de vacuna en fase 1 o en 2, con efectos secundarios como el que sucedió hace poco en Brasil y en otros lados. Entonces, considero que esto es un replanteo muy importante y en este encuentro llamo un poco a la atención a madres y a padres que antes de acceder al miedo que los pueda llevar a hacer una acción que se arrepientan, tengan la posibilidad de tener conocimiento de lo que van a hacer. Porque creo que eso también es parte del derecho de la libertad del ser humano. Me parece que se están vulnerando derechos humanos básicos. El otro día yo cité la declaración del CINC y una disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fueron sancionadas este año y que tienen que ver con el tratamiento de los derechos humanos y la ética en el tratamiento de pacientes COVID. Y también eso alude al consentimiento informado, a la posibilidad de que cada uno pueda recibir y pedir el tratamiento que considere adecuado para su salud y que con el consentimiento informado el médico se lo pueda proveer. Y cuando digo esto me refiero a las preguntas que me dicen de por qué no se aprobaban los ensayos clínicos, por ejemplo, del dióxido de cloro. Yo no soy antivacuna, o sea, no estoy enrolada en ninguna corriente antivacuna. Estoy hablando de esta vacuna. Luego sí podemos investigar qué pasa con otras vacunas, pero no es desde donde parto yo el otro día para decir lo que dije. Quiere decir que no tengo prejuicios ni preconceptos, sino que me planteé por qué razón, cuando tenemos un país hermano que está aplicando esa sustancia y que está verificando buenos resultados, ¿por qué razón no copiamos y aprobamos los ensayos clínicos? ¿Qué pasa con este gobierno que se niega a eso, se le ha pedido y se niega? ¿Y qué pasa con los comités de ética, que ninguno quiere acceder a estos ensayos clínicos? Entonces, yo no puedo dejar de relacionar que esta sustancia está relacionada, el uso de esta sustancia puede arrasar con el uso de entre 3.000 y 4.000 medicamentos, se estima. No lo puedo soslayar eso, porque el negocio de los laboratorios y el negocio farmacéutico es uno de los más grandes a nivel mundial. Y entonces, cuando nos dicen la única salida a esto para que salgas de tu casa es la vacuna, es primer luz de alarma. A ver, nunca hay un único camino de salida. No, esto no existe. Entonces, cuando vos le pedís al gobierno argentino que acceda a la aprobación para que se estudie si esa sustancia es buena o es mala, y te la niegan, yo ya sé que estoy plantada en el lugar adecuado y en el lugar correcto. Y es por eso que en contacto con redes, por ejemplo con Comusab Argentina, que es la coalición mundial por la salud y la vida, que están trabajando, o Médicos por la Verdad, o hay un montón de organizaciones que se están nucleando y que están enfrentando la mentira mundial organizada, es que sé que me tengo que parar desde ahí, y desde ahí tiene que partir el trabajo que tengo que hacer en el Congreso. Excelente lo que estás exponiendo y la verdad te agradezco y te felicito por la postura. Queda acá una cuestión que es matemática y otra que es del sentido común. La matemática es que si varias personas en un común denominador en el mundo cada día se suman más a plantear y cuestionar todo esto, algo pasa. Sin lugar a duda que algo pasa. Porque si no, no lo estarían haciendo. Si no, serían 2 o 3 que directamente se ponen en el plantel de simplemente oponerse y criticar y nada más. Y entonces no sumaría.
pero si ya son miles, porque son muchos, no son pocos. Entonces, esto llama la atención, y que este llamado a la atención no repercuta un poco en la psicología interior, en el sentido común de las personas que están participando en tomar una votación, en ser responsables de llevar algo adelante, en ese sentido, por haber sido elegidos, eso llama de vuelta la atención. Ahora, si me pongo en un lugar donde digo, bueno, me están presentando que hay alternativas, y te voy a presentar alternativas, por ejemplo, me dicen que el SARS está relacionado con algo que tiene que ver con la parte bronquial, con la parte respiratoria, etc. Entonces digo, bueno, vamos a viajar primero al primer lugar de todos. El primer lugar de todos es interactuar con aquellos alimentos y plantas que nos refuerzan toda esa zona, ¿no? Comenzando por ejemplo, la menta, que es espectacular para todo eso. Y entonces uno dice, bueno, ¿pero qué? ¿Un té de menta me puede servir para todo esto? Bueno, fíjate que muchas empresas farmacéuticas utilizan la menta para muchísimos de sus productos también, como pasta de dientes, otros productos inhaladores para destapar la nariz, etc. Menta, mentol, etc. Y puede ser una colaboración, ¿sí? Para no poner absolutismo, puede ser una colaboración. A partir de ahí podríamos decir, bueno, vamos a analizar el espectro que tenemos. Eso sería la buena voluntad. Ahora, y de ahí sacar la conclusión mejor para brindarle una tranquilidad a la población. Pero si me cierro en una sola postura, como algo absolutista, que si no es esto, no es otra cosa, también me da señales de peligro. Me da esas señales que me llaman la atención y me dicen, acá algo está pasando. Entonces, me puse a observar que en la votación hubo bastantes abstinencias, mucha gente que no supo qué hacer. Me da la sensación de que quizás querían votar en negativo, quizás tenían miedo de si votaban en negativo qué pasaba, pero que no estaban de acuerdo con votar por lo menos en positivo. En todas estas relaciones que existen, en todos estos sucesos que van pasando, ¿cómo una persona puede cuidarse o protegerse ante la obligatoriedad, si tal cosa sucediera, de que le quieran colocar tal vacuna y que de repente esa vacuna empiece a tener restricciones de que si no la tenés, no podés hacer esto o lo otro? Bueno, es interesante y oportuna la pregunta. Primero te quiero decir que sé de qué estás hablando porque yo hace 30 años soy paciente homeopática. Mi elección en la medicina es la homeopatía, por lo tanto, yo lamento profundamente que todavía la alopatía tenga la cantidad de seguidores que tiene, pero bueno, para que entiendas cuál es mi postura también y por qué indago sobre estas alternativas. No la van a poder hacer obligatoria la vacuna, aunque el ministro de Salud ya haya anunciado esa pretensión. Es una pretensión que con una acción judicial va a ser rápidamente contrarrestada. Porque primero por lo que te decía, que yo tengo derecho a ser informada sobre qué me están inoculando. Quiere decir que si yo no tengo en mi poder la información, puedo negarme a eso. Con las normas que cité el otro día en el Congreso, la declaración del CINCI, el artículo 37, la resolución 4 de la Comisión Interamericana de Derechos, pero además hay otras normativas, Pacto de San José de Costa Rica, etcétera, etcétera. Cualquier persona con una acción de amparo, si le condicionan cualquier movimiento de su vida, que la sujetan, la condicionan a la aplicación de esa vacuna, va a poder con éxito una acción judicial poder sortear esas pretensiones. Es probable, yo el otro día me encargué de aclarar que no se había votado la obligatoriedad, pero que obviamente en el artículo 1 declaran de interés público y que cuando se sancionara la iban a incluir en el sistema de vacunación obligatoria, y de hecho ayer el ministro de Salud lo anunció para el personal esencial o para el personal que ellos llaman, gente que llaman de riesgo. Por supuesto, voy a ponerme a disposición de los que no quieran vacunarse para con acciones de amparo detener esa pretensión, porque ninguna pandemia, o sea, en esta pandemia si algo hemos visto es que se arrasaron derechos individuales y libertades todo el tiempo.
pero creo que hay límites, y de hecho la Corte Suprema hace un tiempo atrás puso límites, por ejemplo, a los gobernadores, o sea que van a poner límites y no va a poder prosperar. O sea que yo creo que la gente tiene que estar tranquila, de que aquel que no se quiera vacunar, que repito, es mi caso, quiere decir que la primera acción de amparo va a ser la mía, no seamos sujetos pasivos de eso, que no sabemos qué es, y tampoco sabemos, porque además lo admiten, y el miembro informante en el Congreso lo dijo, que no saben las consecuencias, o sea, no saben nada, en realidad es un final abierto. Un signo de pregunta. Claro, un final abierto al que nos van a obligar. O sea que en realidad no tienen ninguna posibilidad, porque por suerte todavía estamos en un país libre, donde cada uno puede decidir con su salud qué hace, y si yo mañana quiero tomar combustible, lo puedo tomar, y el Estado no me lo puede impedir, así que... Estamos en una situación donde quizás mucha gente lo ve como la pandemia o las cuarentenas extremas, lo ve como una situación extrema, como un año, algunos perdidos, etc. Personalmente veo como un ciclo de muchas oportunidades. Oportunidades de que cada persona empiece a comprometerse y a responsabilizarse por su propia vida, a darse cuenta que tiene que investigar, que tiene que informarse, que esto de soltar y delegar el poder personal de alguna manera a otros para que decidan por su vida es riesgoso, ya que al fin y al cabo uno siempre termina tomando la decisión, porque la aceptación es una decisión. Entonces, desde este lugar, uno se pone a pensar y dice, bueno, esto también es una oportunidad para que muchas informaciones y muchas cosas salgan a la luz. ¿Qué crees vos que hay en todo este camino? ¿Por qué? Porque se hizo ya muy extenso, porque ha afectado muchas cosas, porque las estadísticas parecieran ser extrañas, ya que a la Argentina la han quitado de sitios de estadísticas por no ser los números claros, por ejemplo, hasta que no vuelvan a ser claros. Sitios de estadísticas con respecto a la pandemia han tomado la decisión de correr a la Argentina por no tener claridad en sus números con respecto a las personas afectadas, recuperadas, etc. Pero estamos viendo acá toda una situación que, lejos de ser extraña, parece hasta infantil. Porque dentro de un sentido común, donde cualquier ser humano puede aplicarlo, observamos, y si nos sentamos un ratito a reflexionar y dejamos de correr tanto, creyendo que todo el tiempo todo se trata de producir, sino que a veces solo hay que reflexionar y hacer un poco de meseta para poder ver el campo más claro, y ver lo que se está haciendo más claro, a veces con todo esto nos perdemos y nos olvidamos de otras cosas que están sucediendo, o de otros aspectos que terminan afectándose. Pero volviendo al tema en sí, ¿qué sentís que puede estar moviéndose, si bien sé que es solo una mera interpretación tuya, pero qué sentís que puede estar acá sucediendo, ya que se ha afectado lo social, lo vincular, lo emocional, la salud y la economía? 3 puntos claves para alterar la vida de una persona. Estoy casi convencida, lo sospeché abril, mayo, ya lo sospechaba, y a esta altura estoy completamente convencida que se ha usado esto para hacer control social y político de la población. Que necesitan una población en su casa, atemorizada, encerrada, con alteraciones ya psicológicas y básicamente empobrecida. Y entonces en ese contexto, en ese escenario, a cualquier gobierno, en este caso a le resulta mucho más fácil concretar un proyecto de país que lo tengan como modelo. Creo que cuando todo esto, incluso básicamente una población empobrecida, es una población casi derrotada, una población sin trabajo es casi derrotada, y creo que es mucho más fácil hacer manipulación colectiva de esa población. Y entonces estoy convencida que este es el proyecto que está en curso, y es un proyecto que lo han puesto en curso inmediatamente, con mucha rapidez. Es decir, con mucha rapidez, porque además los hemos visto muy ejecutivos en esa dirección desde los primeros meses de la pandemia, no han perdido un minuto de tiempo. Y yo creo que la población está reaccionando,
forzada por la situación, sobre todo por la situación económica y por la situación anímica y todas las cuestiones intrafamiliares que se están viendo, y que es como, no digo tarde, porque yo siempre albergo, soy optimista, pero sí va a ser mucho más trabajoso levantarse de todo eso, porque la gente está percibiendo esto colectivamente, pero va a ser mucho más difícil en la medida que el tiempo pase. Porque nosotros tenemos, por un lado, toda una población atemorizada dentro de su casa. Acá hubo un pacto tácito, un trueque tácito, donde nos dijeron, vos quedate en tu casa, yo te cuido, y vos me das tus derechos y libertades. Y la verdad es que fue un trueque que le funcionó, porque la gente no se rebeló frente a eso, compró un discurso oficial sin demasiado, miraban esas escenas en televisión donde los muertos los apilaban y demás, pues yo lo he visto en muchísima gente, y creo que ahí es el principio del final. Cuando tenés una población así, por otro lado tenés grupos de choque, que los estamos viendo todos estos días, hiperactivos, queriendo implementar en los hechos lo que la ley no les concede, y entonces ahí vamos a tener un serio problema de acá a los meses venideros. Ojalá que me equivoque, pero no avisoro un buen escenario. Bueno, eso de un buen escenario puede quedar entre comillas, porque está todo dependiendo de cuánto se tire de la cuerda. Así es. Si se tira demasiado y se corta, sin lugar a dudas que nosotros nos damos cuenta que en un principio a cierta hora había aplausos y eso dejó de suceder, con lo cual ya no hay ningún festejo más. Entonces, de esta manera, pero también quiero dejar un poco aclarado para que no caigamos tampoco en partidismos, porque también entiendo que ha habido movimientos en el 2008 con respecto a este mismo tema que aparece o pareciera surgir en el 2019, a finales del 2019. Entonces, también queda muy extraño todo esto en el camino. No hay muchas pautas que aparecen extrañas en todo este camino. Y las personas, en su buen vivir, en su caminar, en el querer tener una vida, de trabajar, de llevar, como vamos a utilizar una frase, ¿no?, el pan de cada día o el sustento a casa, viéndose impedidos de eso, o de viajar, o de ver a sus familiares, donde uno dice, bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde voy a permitir que me repriman esta libertad de estar con mi familia? Por un lado. Por otro lado, te quería consultar a ver qué sabés. Leyendo varios comentarios, no comentarios que hagan en nuestro medio de comunicación, sino en todos los medios que voy investigando. Me he encontrado con profesionales de la salud que han llevado a personas a hospitales con diferentes afecciones cardíacas, etcétera, y que los han puesto que tenían el COVID. Hasta ahí uno puede tener la duda de que el que escribe sea una persona engañosa, hasta que realmente lo que sucedió fue que fui avisado de una persona de la familia que murió de causa natural, 96 años. Básicamente ya estaba una vida impecable y de causa natural, un paro cardíaco, y cuando la fueron a retirar dijeron hay que anotarla así. Hasta que le dijeron si la anotan con COVID, hago una demanda. ¿Por qué crees que esto está pasando y por qué crees que a personas que mueren de situaciones naturales, como es en este caso un paro cardíaco, la etiquetan con el COVID? Porque necesitan generar el número para sostener que esto debe darse tratamiento de una pandemia. En realidad nosotros, si vos tomás algunos estudios científicos en el mundo, esto no es pandemia, como la Organización Mundial de la Salud lo ha determinado. ¿Por qué? Porque no superó el número de muertos que habitualmente por año se verifican en el mundo. Nosotros hemos tenido hace 2 años atrás una estadística, el otro día miraba, de 30.000 muertos por gripe y neumonía. Y nosotros hoy nos estamos volviendo locos porque todavía no llegamos a ese número. Creo que necesitan tener ese número. Y vos sabés que la información no existe. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y he pedido informes al registro provincial de las personas para que me dieran de marzo del año pasado a hoy, mes a mes, cuáles fueron el número de decesos.
para tener esto lo pedí hace 3 meses atrás, para tener una comparación de mes a mes cómo venían. Y me dijeron que no tenían registro, que no los tenían actualizados, o sea, no dan la información, no quieren dar la información. Pero nosotros, por ejemplo, por muertes de cáncer de mamas, tenemos 5.000 muertos por año, muertes por año. Entonces, si nosotros tomamos cáncer de colon, cáncer de mama, empezamos a tomar distintas patologías, vamos a tener el número de muertos que estamos teniendo ahora. Necesitan de alguna manera, porque vos sabés que el nivel de contagiosidad del virus ya queda claro que es altísimo, y el nivel de letalidad es muy bajo. O sea, el nivel de letalidad es un 3%, es un 3 por 1000, o sea, es bajísimo. Sin embargo, están jugando con, o sea, el miedo lo tienen que sostener, y de alguna manera ese número es el que alimenta esa necesidad de sostener el temor en la población. Porque en realidad todos hemos tenido algunas personas que pudieron haber fallecido, y fallecieron más por comorbilidades y por edades avanzadas que por el COVID. Yo no conozco ninguna persona de todo mi círculo, que es bastante grande, que haya muerto por COVID directamente. Pero bueno, necesita el discurso, y el número necesita alimentar esa idea. Ese es otro dato que también llama la atención, y más cuando uno lo tiene tan cerca y dice, caramba, ¿no? ¿Por qué quieren etiquetar algo que no es así? Eso también pone en duda, en tela de juicio, toda la historia que estamos viviendo, y llama al interrogante. Creo que lo interesante de todo esto, y que me parece muy, muy interesante, pero ante todo, obviamente uno lamenta todos los fallecimientos, todos, porque siempre está ese lamento de despedir al ser querido, y en estas ocasiones no ha podido darse de la manera adecuada. Entonces uno lamenta todo ser que parte, entendiendo y comprendiendo que va a estar en su descanso, en su momento, pero bueno, se lamenta al fin. Ahora, todo esto también nos trae una situación bastante interesante, que es que, así como lo has nombrado, muchas personas han salido de sus oficinas, de sus laboratorios, de sus formas de vida tradicionales, y se han parado a decir, basta con todo esto, no cierra por ningún lado, hay una incongruencia total en todas las informaciones. Hasta varios presidentes se han parado con el tema también, y se han plantado con el tema, y esto ya llama mucho la atención. Pero estamos en un tiempo en donde personalmente creo que es necesario también que la sociedad deje de ser o de colocarse en una posición sumisa, y de aceptar todo lo que le dicen como tal, que es bueno poder cuestionar un poco. Que es bueno, porque si vamos, por ejemplo, a la historia de la provincia de Córdoba, y viajamos a la época de la tuberculosis y del cólera, vamos a ver que en realidad ahí tuvieron mucha participación los pueblos originarios para brindar una solución. Y si alguien quiere corroborarlo esto, puede navegar en las crónicas de Córdoba o escuchar las entrevistas que hemos realizado a personas descendientes del pueblo comechingón, donde esta historia está narrada y está escrita. Entonces ahí también tenemos soluciones en otras épocas. Y soluciones que aparecieron, ¿por qué? Porque había alguien que estaba en el mandato que estaba complicado. Entonces no quedaba otra que venga la solución, ya no se puede jugar más. Y era una época donde se vivía algo que era real, completamente real. Bueno, pues todo eso se solucionó, pero luego así la padecieron esos pueblos. Así la pasaron después de dar la solución. Ahora, volviendo al presente, ¿cómo sigue este camino, Mónica? Mira, nosotros, volviendo a lo que recién decías, nosotros hablamos de desobediencia civil en el plano de la paz. Mi sector político reivindica todo el tiempo la paz, pero también hablamos de desobediencia civil, y se puede compatibilizar ambas cosas. Creo que hay momentos donde las sociedades se tienen que rebelar y tienen que expresar en paz, expresar y enfrentar a gobiernos de alta concentración autoritaria, enfrentarlos en paz. Y creo que este es el desafío que tenemos por delante. Por delante, digamos, la situación no es buena. Cuando baje el agua vamos a ver exactamente qué es lo que queda de este país. Entonces creo que empezamos a verlo, pero vamos a estar en problemas. Entonces,
hoy si me decís, ¿qué me preocupa? Es que resolvamos estas cuestiones en un plano de violencia. Por eso nosotros apelamos mucho a no involucrarnos en provocaciones o en hechos de violencia que se están dando en sectores de esta sociedad, porque creemos que la solución no viene por ahí. Pero sí en organizar a la ciudadanía. La ciudadanía se tiene que organizar y tiene que expresarse y tiene que decir basta a muchas cosas que están pasando, que no debió ni siquiera dejar pasar, pero la verdad que no me siento en autoridad moral para hablar mucho de eso, porque yo pertenezco a uno de los 3 poderes que ni siquiera se ha plantado para tener sesiones presenciales en el Congreso. Entonces, ya desde ahí arrancamos mal. De los 3 poderes, nosotros tenemos 2 poderes que prácticamente no han funcionado todo este tiempo, y entonces la gente tampoco tiene un albergue para encontrar respuesta, si quiere poner límites a los abusos de poder, porque prácticamente ha quedado sola. No sé, es muy difícil responderte eso porque no hago futurología, pero sí me preocupa el panorama, pero también es cierto que hay una ciudadanía que se está organizando y que también está mandando mensajes no solo al gobierno, sino a la oposición, a los que somos opositores también nos está mandando mensajes, y es maravilloso que lo haga, porque creo que nos va a mejorar a todos. Y nosotros tenemos que encontrar los mecanismos, digamos, cada uno dentro de sus poderes, para poner las cosas en su lugar. Y bueno, algunos seremos más confrontativos, otros menos, pero creo que cada uno tiene que ocupar lugares de responsabilidad y entregar todo en esos lugares de responsabilidad. Sin duda que más allá del partido político, que sea una persona, si tiene una idea favorable y próspera, es bueno acompañar y es bueno apoyar y también poder pulirla. Y también es claro que una persona va a tener una idea y en un grupo la podemos hacer brillar mucho más y poder sacar conclusiones. Esta es una incógnita que todavía no se ha resuelto en los últimos 30 años, por lo menos, aquí por lo menos en Argentina, en donde este camino de prosperidad y de unión creo que va a empezar a surgir en este tiempo, por lo mismo que vos dijiste. Personas que eligieron decir, bueno, vamos a empezar a integrar y a unir cosas que sean realmente a favor de todos, no beneficios de algunos pocos. A veces las personas hablan del capitalismo, o del socialismo, o del comunismo. Sin embargo, cuando uno observa la vida en su totalidad, porque el ser humano, corrido un poco del eje de la naturaleza, ha confundido que la vida es solo el ser humano. Y el ser humano es parte de la vida. Dicho sea de paso, la naturaleza nos ha mostrado miles de veces de que cuando le molestan ciertas cosas se sacude un poco, cual perro con sus pulgas, y se terminó el juego. Y ya está. Así es. Entonces es importante volver también a ese eje y al reconocer que somos parte de una totalidad. Y de que en esa totalidad tenemos que observar que tenemos ciertos factores y elementos con los cuales trabajar en forma completamente unida, que no se trata de separar, ni de capitalismo, ni de socialismo, ni de nada, sino de integrar una visión y llevarla adelante para el bien común. Y que ese bien común es brindarle a las personas las posibilidades y las oportunidades para que puedan crear su camino, si bien es su propia decisión, para que puedan desarrollarlo y llevarlo adelante. Porque si el ser humano es una persona que se acostumbra demasiado a muchas cosas y por necesidad sale adelante, y si lo acostumbro a no hacer nada y recibir, pues algo está pasando. Eso va a generar un daño en la persona. Y esto es un punto que lo dejo como reflexión. Todo ser que recibe sin dar en algún momento va a tener su propio daño interior y va a generar ese daño porque va a estar inconforme. Esa vida va a estar inconforme. Generalmente son los que se quejan demasiado, o los que critican demasiado en exceso, no los que hacen críticas constructivas. Esto para mí es un poco una reflexión que debería estar constantemente en la mente de las personas. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? El proyecto es, o anulamos a las personas, que es lo que vos decís, cuando a las personas le dan y no da, o anulamos a las personas, o el proyecto es estimulo el desarrollo de las personas.
En realidad, esos son los modelos, los dos modelos. Para mí hoy no hay otro. Hoy es casi primitiva la ecuación, Sí. ¿no? Pero pasa por ahí. O permitimos que las personas se desarrollen y estimulamos el desarrollo de las personas en sociedad, o anulamos a las personas dándoles algo para que esas personas no produzcan, se achatan, no busquen salidas, no busquen caminos, y bueno, y ahí es donde vamos a tener una sociedad que brille o una sociedad que vaya muriendo. Sin duda que la base está siempre en el conocimiento, en la educación, en ese conocimiento que nos va a hacer, que nos hace libre por dentro, si nos permite tomar decisiones más conscientes. Te voy a pedir, si es posible, 2 mensajes o 2 reflexiones. Uno, dedicado a las personas que ahora les toca ejercer su votación en senadores, y otro a los padres y madres de familia, con respecto a esta ley de vacunas. A mis pares que piensen cuando van a votar en sus seres más preciados, que voten a conciencia y que sean capaces de romper disciplinas partidarias o intereses corporativos. Se van a sentir más plenos, más felices. Y a los padres y madres, bueno, yo soy madre, nosotros estamos para cuidar a nuestros hijos, no está el Estado para cuidar a nuestros hijos, por lo tanto, nosotros en relación a esta vacuna tenemos que hacer lo que nuestro conocimiento y nuestra convicción y nuestras ideas y nuestros médicos nos indiquen. Así que ninguno se tiene que sentir alterado por la posibilidad de que la vacuna sea declarada obligatoria, porque en todo caso, si eso pasa, hay que desobedecer esa obligatoriedad. Excelente, perfecto. ¿Hay alguna pregunta que quisieras haber recibido y no te haya hecho? No, ¿Que se queda en el tintero? No, yo te agradezco porque fue una charla fluida, como de amigos, a pesar de que no te conocía, y fue una charla seria. Generalmente todo este tiempo y me han banalizado bastante, y me han etiquetado bastante. A ninguno le gusta, por supuesto, pero es parte del trabajo que uno tiene que hacer, así que siempre es un remanso tener un reportaje humanizado y más profundo, así que te agradezco por eso. Genial, muchísimas gracias por las palabras. Bueno, esta es nuestra forma de hacer encuentros, son encuentros que lo denominamos encuentros materos, aunque ahora justo el mate no está, pero nos gusta... A mí me faltó, no llegué a preparármelo, me está faltando. Nos gusta que todas las personas tengan la posibilidad de expresarse en el cargo que ocupen, en la historia que lleven adelante y en el camino que sea, porque es una puerta abierta incluso para cualquiera que quiera también tener un encuentro de esta índole, y porque también creemos que es importantísimo que más allá del el manejo y la distorsión de las palabras, porque hasta he leído que te han cambiado el voto que habías hecho, te han puesto un voto, después te han puesto otro, he visto solo un medio de comunicación que fue bastante objetivo, entonces he visto que han modificado muchas cosas. También he visto los comentarios que ha dejado la gente sobre esa nota hacia vos en un medio y los comentarios que dejaron en otro, y es como si viésemos diversos lugares y países según lo que el escritor quiso poner o el periodista quiso colocar. A nosotros nos interesa que la persona pueda expresarse y que aquel que está escuchando o viendo este encuentro pueda tomar su propia decisión y discernimiento. Así es. Te agradezco por eso. Me parece que esa es la manera de informar y ser respetuosos con las opiniones de todos, porque me parece que, digamos, yo escucho a aquellos que tienen opiniones distintas y muchas veces me dejan pensando, y creo que ahí está la riqueza, digamos. La verdad no está en un lugar solamente, por eso nos tenemos que escuchar y tenemos que escuchar a todos los que saben. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por este encuentro, por tomarte el tiempo, brindarnos este espacio y este tiempo, y también quiero agradecer a Ana, que ha hecho la conexión contigo y que nos ha puesto en comunicación para poder realizar este encuentro que ha sido muy interesante. Eso desde ya.
Eso desde ya, compartimos el saludo, Ana. Gracias. Muchísimas gracias. Radio Solar. www.radiosolar.com.ar. Conectados con lo natural.